Y a continuación en Doctor en Casa vamos a hablar de TDAH y lo vamos a hacer con Karin Contreras en Wellness, Neurociencias del Bienestar. Efectivamente, hoy vamos a hablar del TDAH, que es el trastorno del neurodesarrollo más conocido como déficit atencional. Hoy les traje una interesante proposición de lo que significa el diagnóstico en sí, pero también de lo que significa poder detectarlo a tiempo y qué hacer y cómo ayudarlos en general. Este trastorno, definido por el DSM-5, es un trastorno que directamente afecta la atención, la inhibición de respuesta y la memoria de trabajo en lo particular y más grandemente, pero que se presenta a través de un patrón persistente en la inatención y también en la hiperactividad. A veces solo lo encontramos con la inatención y a veces también con la hiperactividad o la impulsividad, así que no siempre vamos a encontrarnos con solo uno de ellos. Síntomas tales como la frecuencia para parecer que no escuchan, están como distraídos, son descuidados, les resulta muy difícil seguir las tareas. Les resulta o les disgusta tener actividades de largo tiempo y se cansan con facilidad cuando algo les aburre. Son distraídos y olvidan las cosas frecuentemente. En general ocurre que el organizar y planificar tareas es algo que a ellos se les dificulta mucho más. En términos de impulsividad o hiperactividad, son, como diríamos, movimiento repetitivo en todo. Tienen una energía importante. Ellos en general están siempre constantemente moviéndose, tambaleándose, moviendo pies o manos y les cuesta mucho mantenerse sentados. Esto en la etapa escolar es claramente un impedimento de comportamiento adecuado. Y eso hace que muchos papás me digan, ¿por qué no se tranquiliza si tiene todo para hacerlo? Otra cosa que también es importante es esta energía excesiva. El correr o trepar, estar moviéndose constantemente en la acción y tener que hablar excesivamente. Ellos responden antes que se les pregunte. Es como que si no pudieran esperar y ser mucho más impacientes de lo que realmente deberían ser para la edad que tienen. Interrumpen o se comprometen con juegos o conversaciones sin que nadie les pida. Tienen poco filtro y en ese sentido, en lo que es escolar, afecta directamente el comportamiento de su entorno directo. Normalmente recibo a pacientes con padres explicándome que sus niños son altamente disruptivos. Entonces, claramente, esta imagen viene a colación en una forma muy divertida tal vez, pero también muy preocupante, porque ellos se preocupan más de la cuenta de sentirse tan incómodos siendo tan disruptivos o siendo tan ágiles en lo que quieren hacer. A nivel neuropsicológico se refleja mucho la alteración del comportamiento, pero a nivel cognitivo mucho más. Y es por eso que les cuesta entender las materias, mantener atención, comprometerse con las responsabilidades académicas en general. Y eso es lo que explica muy bien el DSM-5. Sin embargo, y aquí es donde está lo importante, a nivel afectivo ellos sufren muchísimo. Y es importante poder entrenarlos y poder sentir que podemos darle una alianza, unas herramientas auxiliares, y para eso estamos aquí hoy día. Ellos necesitan recompensas, ellos necesitan regular sus emociones y tener un procesamiento diferente al común. Usted papá, usted mamá, que está en la casa y no identifica del todo aún si su hijo o hija tiene este trastorno, yo le quiero ayudar importantemente a poder detectarlo y a poner mucha atención a lo siguiente, porque el trastorno en sí está determinado con muchas cosas comportamentales, es decir, la conducta, lo que nos cuentan en el colegio, lo que nos cuentan los otros niños. Pero ¿qué pasa con sus emociones? Yo quisiera que usted como papá o como adulto en general pueda determinar si su hijo adolece o no de esto, básicamente por cómo se siente. Mire qué importante. Los comportamientos que ellos van mostrando son de mucho miedo al rechazo, son de mucho miedo a fracasar en algo. No quieren sentirse torpes, no obstante lo son, desde la visión y desde la observación. Las parálisis emocionales, no poder decir lo que sienten, o de lo ejecutivo, no determinan las acciones, no conllevan o no entienden las consecuencias de lo que están haciendo. Es muy importante entenderlos a ellos, a sus hijos, respecto a los sentimientos de inseguridad y de frustración. Entonces, cuando esté llorando literalmente y no pueda darle a entender algo, abrácelo y revise bien las observaciones que están haciendo, los focos de atención, qué es lo que al niño le gusta, qué es lo que al niño no le gusta,
¿Qué lo moviliza? ¿Qué no lo moviliza? Darle herramientas para entretenerlo es una etapa muy dopaminérgica para ellos. El inicio de la etapa escolar ofrece una alteración importante y muy disruptiva a la hora de sentir que ellos podían ser capaces de crear muchas cosas y luego entrar a un colegio con normativa, funcionamiento y estructura. Eso les pasa la cuenta y por eso se sienten tan mal. Y muchas veces no quieren ir al colegio nunca más y lo dicen categóricamente. La procrastinación tiene que ver con no poder ser elocuentes en mantener los actos, es decir, son poco constantes. Y en sentido figurado, entienden o no el tiempo un poco. Es como estar diciendo que Navidad es mañana, que es mañana. No lo entienden, quieren todo hoy. El tiempo es vertical para ellos y no de forma horizontal. Por eso les cuesta inhibir sus comportamientos. Atención mamá, atención papá con esto. Si sus hijos presentan cualquier tipo de estas conductas o posibles sentimientos, ponga la atención un poco más, porque si ellos se sienten aislados o sienten mucha vergüenza o sienten una insatisfacción importante, con una irritabilidad que los hace ser agresivos con ellos mismos o con otros, o tener una rabia importante con algunos o consigo mismo, que es mucho peor, atención con ese descontento, porque genera una importante baja autoestima que básicamente va a estar en cada una de las áreas de trabajo de su hijo, de la vida en general, la vida laboral, la vida familiar, en donde ellos estén, se sentirían incómodos. Y es muy importante poder poner atención, mucha atención, en este tipo de sentimientos, porque son conductas que nos van a hablar mucho más de lo que significa un comportamiento escolar. La importancia del diagnóstico temprano es relevante en este tipo de trastornos, dado que las mujeres son, por investigación ya declarada, mucho más tardíamente encontradas en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo enmascaran muy más fácilmente. Los niños en general son detectados antes que las mujeres y eso también hay una diferencia, pero este trastorno ocurre tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué se confunde entonces el déficit atencional con la inmadurez de un niño tradicional? Porque muchas veces está en eso y pasa inadvertido. Aquí hay un elemento muy relevante y tiene que ver con que el TDA tiene alteraciones de estructura anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos desarrollan más lentamente toda la estructura anatómica cerebral, especialmente de la zona frontotemporal. Esto causa que hay un promedio ya desarrollado en la investigación también, que entre 2 y 3 años es lo que ellos se demoran más que el común de sus compañeros de la misma edad. El cerebro TDAH, a veces más conocido como tener un cerebro Ferrari, pero con frenos de bicicleta, ofrece una particular mirada, producto de la falta de regulación, porque es un trastorno de falta de autorregulación. En ello, las neurociencias han identificado en las 3 regiones, que básicamente hablamos del cerebro triuno, ofrece la diferencia entre sentir muchas cosas que son parte del sistema límbico, las emociones, a disfrute, a intensidad fuerte, y también la región reptiliana, que obedece mucho más a lo instintivo. Cuando estamos con los niños, teniéndolos desreguladamente haciendo cosas que no se confunden o no saben bien hacer, ofrece que están siempre viviendo en este mundo de la fantasía y no comprenden análisis y cosas que tengan que ver con la racionalidad, que es justamente todo el sector frontotemporal que está en disminución de tiempo y tamaño porque anatómicamente aún no están terminados de hacerse. Es como pedirle a un bebé que camine. No lo pueden hacer, no lo pueden entender. De ahí la relevancia de poder comprender que las regiones de ellos, al poder desarrollarse, esta siempre va a ir un poco más atrás y recién a los 16, 18 años ya va a tener como determinado esta área del cerebro. Y desde ahí puede enfocar de una mejor manera las aptitudes analíticas o la racionalidad y la objetividad que uno esperaría que hubiese tenido antes. Un niño de 10 años parece de 7 o de 6. Y así sucesivamente. Siempre tenemos que retornar a que tiene 3 años menos de la edad cronológica de sus pares. Es muy importante poder abastecerlo desde ese funcionamiento y entenderlo familiarmente y con amor y con tranquilidad de que ellos tienen que aceptar esta condición. Esta patología no termina nunca y es la facultad que tiene por entenderla, aceptarla y sacar lo mejor de ellos. ¿Dónde poner atención entonces cuando se trata de este diagnóstico? Porque al parecer esta inmadurez es difícil de detectar. Particularmente diría yo que ahora vienen como las características y el fenómeno que son ellos, porque son grandes creadores. Por ejemplo, un nivel de creatividad importante.
que se va mostrando en los juegos, en las animaciones con otras personas, en las conversaciones que van teniendo. Su capacidad de visión macro es perspicaz, sin lugar a dudas que ellos pueden contemplar muchas cosas sin que nadie se las explique y captar lo que está pasando en su entorno con mucha facilidad. Son irreverentes, son distraídos, dan respuestas de pronto a algo muy complejo, no esperando que así sea. Ese es uno de los puntos que más me gusta escuchar en consulta. Y también arriesgan más de lo necesario, porque como tienen esta emoción tan involucrada en querer hacer y querer sentir las experiencias, entonces no se miden. Y eso también involucra que esa intensidad capta también el no poder explicar qué les pasa o por qué hacen las cosas que hacen. Esta intensidad justamente les juega a desfavor en lo que significa el comportamiento y la conducta. Hablar mucho y tener estas inquietudes tan diferentes también tiene que ver con gustos más raros o bizarros o particularmente no esperables para la edad que tienen. Y de pronto están interesados en cosas mucho más intelectuales que las que uno no espera. Cambiar de intereses fáciles o de deporte uno tras otro porque se aburren mucho también es algo que a los padres les afecta, pero en ellos se siente mucho más importante desde el me estoy aburriendo y esto no me produce una motivación, es decir, una dopamina. Necesitan estar largos momentos solos porque esa es la forma inconsciente además para poder autorregularse. Recordemos que los niveles de dopamina son importantes para ellos porque son pura emoción y por lo tanto pura motivación. Eso explica estar en hiperfoco cuando lo están y cuando no lo están, tener estas parálisis ejecutivas tan poco entendidas a veces por los educadores y los padres. Uno de los datos más importantes que me gustaría compartirles es significativo porque trata de que el TDAH no es solo el único trastorno que esas personas tienen. Cuando logramos diagnosticar el TDAH nos encontramos que el 80% tiene un segundo trastorno y en un 55% tiene un tercer trastorno. ¿Por qué se da esto? Porque el trastorno de ansiedad, por ejemplo, muy probablemente esté en el primer comportamiento secundario. Y esto permita poder entrenarlos mejor o de mejor forma con aquellos que tengan. Podría ser un trastorno del sueño, que se ve muchísimo. Podría ser otro tipo de trastorno como obsesivo compulsivo también. Podría ser cualquiera, sí, y ya está en determinada investigación dicho de que nunca vamos a encontrar a un TDA sin otros trastornos. Por eso la relevancia de poder entender cómo apoyarlos en el inicio. Normalmente cuando no son diagnosticados podemos encontrarnos con otros trastornos o con otras patologías, por ejemplo de depresión o alexitimia, que tiene que ver con no poder decir en palabras aquello que se siente, es decir, las emociones las capturan y se confrontan a no poder expresarlas verbalmente. La depresión mayor o la distimia, que no es más que lo mismo que la depresión mayor, pero en menor consideración de valores, es decir, son más suaves. Pero mucho tiempo, muchos años, las personas pueden pasar adoleciendo de distimia o depresión mayor producto de no haber entendido su TDA. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Personitas o personas grandes. La medicación, sin lugar a duda, va a ser una de las cosas más importantes con un buen psiquiatra que además sea experto en TDAH. Lo importante de esto es que exista la captura o el inhibidor de la recaptación de dopamina. Ellos tienen problemas con este movimiento entre la dopamina y el deseo de hacer las cosas. Entonces, el medicamento en general les va a ayudar y les va a estimular a mantener una saciedad, una tranquilidad y un equilibrio mucho más fortuito a la hora de adaptarse a su entorno laboral o escolar. El avisarle a la familia, que todos sepan que su hijo o su hija o su pareja tiene TDAH, es importante porque claramente es importante educar a la familia y decirle que no es su culpa, que no va a entender ciertas cosas. No por lo pronto, no porque es muy chico, no se ha desarrollado lo suficiente. En este aspecto, el mantener el deporte se hace absolutamente necesario, o sea, siempre lo es, pero en este caso mucho más. Sin lugar a dudas que la dopamina que ofrece y la oxitocina que ofrece el deporte va a regularlos en forma automática. Y tampoco es raro encontrarlos con que quieren hacer más de un deporte o más de una actividad. Es justamente porque quieren abastecer y sentirse cómodos con aquello que les motiva. Ese es el punto de inflexión que ellos tienen en general. El uso de reguladores emocionales, y en este sentido existe el molchino completo, pulseras, pelotas, bandas elásticas, un montón de recursos que hoy por hoy se están vendiendo cada vez más, incluso como en el recurso del cerebro neurodivergente.
¿Por qué es tan importante esto? Porque esto los ayuda, son herramientas auxiliares que claramente los compromete a estudiar mejor, a tener pausas activas de mejor manera y a jugar en tanto hacen otra cosa. Jugar es lo de ellos, son niños permanentes incluso en la adultez, cosa que me encanta. También es importante poder tener como en el estudio o en la actividad del estudio, ya sea su dormitorio, una pizarra, ojalá grande, si no un bloc de notas o cualquier cosa que tenga que ver con tener colores destacadores y cosas para poder implementar. Ellos necesitan tocar, ellos necesitan interactuar con el medio. Ellos no aprenden por repetición, ellos aprenden por interactuar, por estar entretenidos y por ojalá tocar las cosas y sentirlas como la experiencia misma. Entonces, la vigilancia y la calidad de higiene del sueño obviamente que también va a ser importante porque eso va a lograr regular y compensar el descanso, porque tanta actividad requiere mucho más descanso. Hay una particular instancia que me ha gustado mucho probar en mi consulta y que tiene que ver con la música. En general siempre la música es buena, pero el ASMR en los niños TDAH son increíbles. Este tipo de música, que tiene que ver con la respuesta sensorial meridial autónoma, obedece a escuchar situaciones con una perspicacia mucho más elevada en términos sensoriales. Y eso los tranquiliza de una manera rápida, efectiva, y hasta aquí nadie de los que yo le he puesto los audífonos grandes tapando las orejas no ha sucedido. Es perfecto, los regula inmediatamente. La música va a ayudar, pero también los audios o cuentos de audios, cosa que ellos vayan elaborando su creatividad mucho más. Ellos tienen más capacidades creativas y estos tipos de audio los va a ayudar mucho más. Aportar en el aprendizaje práctico y no teórico, la repetición, lo había mencionado recién, es importante porque ellos necesitan el medio para interactuar. Motivarlos externamente es lo que hay que hacer como adultos, incluso cuando eligen un trabajo. ¿Por qué? Porque si no se sienten motivados con lo externo, entonces ellos, por sí solos, no tienen la capacidad de autogestionar dicha motivación. El TDAH y las funciones ejecutivas que están indicadas acá, que son las 8 que más conocemos, básicamente cuando son adultos se va a reflejar en la capacidad o en la incapacidad de poder ejercer lo siguiente, que son 5 principales instancias. 1. La capacidad de inhibir el comportamiento, o sea, frenarse cuando debe frenarse y no actuar cuando no debe actuar. La capacidad para usar imágenes o usar este mapa mental como memoria de trabajo. La pizarra ojalá la ocupe toda la vida, porque eso le va a ayudar a saber qué siente, cómo lo siente y qué podría hacer con eso. La capacidad de hablar consigo mismo. Nuestra voz comanda la vida y sabemos que si nos hablamos y nos retamos y nos tratamos mal, obviamente esa sensación de insatisfacción o de frustración podría aumentar y eso conlleva otros trastornos que no queremos que tengan. La capacidad para controlar las emociones entonces se retorna como lo más importante de todo. Si ellos logran comprender, aceptar y entender su trastorno, entonces van a tener toda la fórmula, no solamente para hacer TDAH, sino para ser los mejores TDAH. Hoy por hoy hay mucha gente exitosa que tiene este trastorno y lo conlleva bastante bien porque eligió situaciones de trabajo o áreas de dedicación que son altamente interactivas con ellos y promueven justamente lo que fueron llamados a hacer. ¿Cómo es que estos niños sobreviven a tanta emoción, a tanta experiencia, a tanta intensidad? Logran hacerlo algunos y algunos no tanto. Por eso que la relevancia del tema cobra intención a la hora de encontrar trastornos mucho más difíciles de tratar que el TDAH. Ya sabemos que son 3 los trastornos que a lo menos nos vamos a encontrar con ellos y cobra relevancia que los padres, los educadores y las personas que estén a cargo de estos niños en pleno crecimiento y en el pleno desarrollo logren encontrar una amable forma de poder ayudarles, no solamente con las herramientas auxiliares, sino también con una comprensión, el cariño y la instancia de entender que sus cerebros, anatómicamente hablando, están en un desarrollo anterior al esperado y por eso se ven más disruptivos y por eso se ven mucho más difíciles de tratar. Entregarle las herramientas adecuadas a estos niños, a estas personas e incluso a estos adultos significa que podemos tener la satisfacción y la coherencia, especialmente desde la educación o la psicoeducación, de poder dejarlos ser lo que fueron llamados a ser.
¿Cómo ayudarnos en general entre todos? Bueno, esta es la forma. Nosotros además generamos talleres y realizamos un entrenamiento importante, no solamente en colegios y universidades, sino también en las empresas. Y esa es la razón por la cual la consultora a la cual yo trabajo, Proactive, genera instancias de acompañamiento y de dinámicas que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y permiten poder entender cómo jefaturas, supervisores, administrativos, de cualquier rol en verdad, puedan trabajar en una mejor condición y no sentirse un poco más discriminados por tener este trastorno. El trastorno en sí es fuente de energía y hay que bien aprovecharla, porque para eso fueron llamados a hacer cosas interesantes, fuera de la caja, y eso para nosotros como empresa significa poder entrenar a gente de cualquier edad en cualquiera de los servicios que ustedes necesiten. Espero haber contribuido hacia el público y a la orientación que cada uno de nosotros en la relación que tengamos, ya sea familia o laboral, la importancia de poder ayudar a este tipo de trastornos y ojalá esperar que sean menos trastornos de los que podrían llegar a ser, porque las personas en general lo pasan muy mal si no conocen lo que tienen, y mucho más si podemos ayudarles. En ese sentido va a poder ser muy gratificante poder entender a un cerebro neurodivergente las cosas interesantes que nos pueden dar. Muchas gracias por su atención, y cualquier cosa en referencia a poder preguntarme datos particulares, por favor no tengan límite en hacerlo, escríbanos a estas redes sociales.